Bueno, yo creo que la lógica de la reforma que ha aprobado el Gobierno efectivamente es la de la integración como medio para fortalecer el sector financiero y en ese sentido tratar de minimizar las ayudas públicas. Por lo tanto, efectivamente, la operación tipo debería ser una entidad sana que, digamos, acoge a una entidad con dificultades y en ese sentido le proporciona ventajas de muchos tipos. Primero, normalmente le da acceso a mercados de capitales para facilitar la financiación, cosa que es muy relevante. En segundo término, pues hay una mejora de gestión, una reducción de costes por el aumento de tamaño, etcétera. O sea que hay una serie de ventajas que lo que hacen es que al final el saneamiento de la entidad que está peor, pues en el seno de una entidad mayor, pues se puede hacer con menores necesidades de apoyo público, ¿no? Entonces eso es un poco la lógica. Y es la lógica, además, que se ha seguido en crisis anteriores y en procesos anteriores, con lo cual es muy razonable. Hombre, yo creo que la palabra clave en eso es la palabra ordenada. Es decir, que yo entiendo que en un determinado mercado un supervisor puede decidir dejar caer una entidad, pero siempre que se haga de manera ordenada y no genere problemas, ¿no? Si se hablase hipotéticamente de una entidad sistémica, como hemos visto en otros países, afortunadamente no en España, pues obviamente el rescate o la intervención pública es prácticamente obligada. Si estamos hablando de entidades menores, nuestra tradición histórica siempre ha sido la de apostar por la integración como manera de resolver los problemas. Y en ese sentido, bueno, no hemos visto caer entidades, pero la realidad es que, por centrarme exclusivamente en el subsector de cajas de ahorros, pues la realidad es que a día de hoy pues los grupos de cajas o las cajas pues han pasado de las 45 iniciales a 17, que a su vez con los procesos que están en marcha todavía van a disminuir más, y lo que se está produciendo pues es un efecto equivalente. O sea que yo en ese sentido, en la medida en que las integraciones provocan la desaparición de entidades que tienen más dificultades y que lo hacen de manera ordenada, a mí me parece que es una buena vía. Y de hecho, insisto, es la que hemos seguido siempre. Por cierto, ¿y aquellos que sean pequeños y no consigan entrar dentro de un proceso de fusión, qué hacemos con ellos? Bueno, en principio, quizá el primer matiz es que no por ser pequeños se tienen más problemas. O sea, quiero decir que aquellos que sean pequeños y no consigan pues cubrir las necesidades de capital que necesiten, las provisiones que necesiten, ¿qué hacemos con ellos si no entren dentro de un proceso de fusión? Porque se podría dar el caso. Bueno, yo creo que el decreto ley contempla posibilidades de recapitalización con apoyo público, lo que pasa que obviamente pues los plazos son exigentes, las condiciones son exigentes y evidentemente las entidades pues tienen que hacer un análisis respecto de si realmente les interesa entrar por esa vía o les interesa participar en algún proceso de integración, que probablemente, insisto, yo creo que es la mejor solución. Yo creo que la respuesta a la primera pregunta es ¿qué le cuesta? Al final no debería costarle nada en términos de ayudas públicas. Es decir, yo creo que el final, si las cosas se hacen bien, insisto, y como demuestra la experiencia del pasado, es que el propio sector, de una manera o de otra, es el que termina asumiendo los costes. Eso es lo que, digamos, sería lo más deseable. O sea, y los instrumentos que se ponen sobre la mesa, como por otra parte exige Bruselas, pues son instrumentos que exigen la devolución, si se trata de algo parecido a préstamos, o la recompra en el caso, o la venta en el caso de las acciones, ¿no? O sea que yo diría que a medio o largo plazo el proceso no debería tener coste, o debería tenerlo muy limitado para el contribuyente. Dicho lo cual, lo que sí es cierto es que, mientras tanto, pues habrá un momento en el cual las integraciones, sobre todo, si se apuesta como se hace por esa vía, pues necesitarán, como hemos visto, pues algún tipo de apoyo público para darle protección al adquirente. La protección al adquirente no significa una ayuda a fondo perdido, sino que lo que significa es, digamos, darle la tranquilidad a la entidad que acude a hacerse cargo de una entidad que tiene más dificultades, pues se le da la tranquilidad a ella, a sus accionistas, a los analistas y a los inversores, de que no va a terminar siendo contaminada por la situación de la entidad que está adquiriendo, ¿no? Entonces, en definitiva, al final, en la más afortunada de las hipótesis, pues a lo mejor esa protección no necesita ni siquiera activarse. O sea que lo que se trata es simplemente de, en el día 1 de la integración, dar la clara señal a los mercados de que no se va a arrastrar a una entidad que está bien por los problemas que tiene una entidad que no lo está tanto, ¿no? Bueno, yo la verdad es que este es el punto en el cual yo soy más, no llegaría a decir escéptico, pero sí que creo que debemos ser realistas
respecto de los efectos a corto plazo, sobre todo, de la reforma que se ha emprendido, ¿no? Yo creo que al final el crédito tiene que ver con la situación de las entidades, pero también tiene muchísimo que ver con la situación global de la economía, ¿no? Entonces, una economía como la española, que a día de hoy está en recesión, o que en cualquier caso va a permanecer con niveles de crecimiento muy bajos, con una mora en aumento, etcétera, etcétera, pues no es un contexto que invite a pensar con facilidad en un aumento del crédito. Si a eso añadimos que la situación de la financiación internacional es la que es, que los mercados pues continúan con muchas dificultades para proporcionar financiación en general y en particular a la economía española y al sistema bancario español, pues lo cierto es que mi pronóstico en esto es en fin, que todavía nos queda un periodo de contracción o de muy leve crecimiento, en su caso, del crédito, insisto, porque tiene bastante más que ver con la situación global de las empresas y de las familias y de la economía española en general que del propio balance de las entidades, ¿no? Yo, de todas formas, en este punto hay una cosa que se dice a menudo, pero que yo creo que hay que insistir en ella, ¿no? Que de la misma manera que un fabricante de automóviles vende coches, los bancos en su cuenta de resultados, sobre todo, pues viven de un negocio que consiste pues en hacerse cargo de los depósitos de las personas y de las familias y a su vez prestarlos, ¿no? Ese es el negocio fundamental de la banca minorista, ¿no? Entonces, digamos que ellas tienen un gran interés y un gran incentivo por dar crédito, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente se puede dar crédito siempre que no se ponga en peligro la devolución del depósito que otros clientes han realizado, ¿no? Y entonces eso exige, y sobre todo en un momento como este, pues tener mucho cuidado, analizar muy bien el riesgo de a quién se le presta el dinero, ¿no? Y en este sentido, y de nuevo insisto, en este contexto, pues la realidad es que las entidades se encuentran con una situación en la que demanda de créditos solventes, es decir, con proyectos empresariales, etcétera, etcétera, pues que digamos que merezcan credibilidad y respaldo, pues no son tan abundantes. No son tan abundantes porque, insisto, el pronóstico que tenemos es un año 2012 todavía muy difícil, un año 2013 que esperemos que sea mejor, pero que todavía mantendrá un crecimiento bajo, y en ese sentido, pues insisto, la verdad es que no será fácil ver un crecimiento del crédito a corto plazo.